Hola amigos, espero que estén disfrutando de una gran conferencia. Sé que cada uno de los maestros, cada uno de los ungidos de Dios que han estado compartiendo, tiene un mensaje muy lindo, muy especial para ti. Y te animo a que tomes notas, que apuntes todo lo que puedas, porque esta es una conferencia que va a edificar tu vida y que va a hacer que llegues a un nivel más grande en tu caminar con Dios. Así que hoy tengo el gusto de estar con ustedes. Mi nombre es Edgar René Arellano, soy misionero en Costa Rica y Dios nos ha dado el privilegio de servir en esta nación tan, tan llena de gente linda, tan llena de lugares preciosos, así como también los países de Latinoamérica. He tenido el privilegio de viajar y ver desde México hasta Panamá cada uno de los países, y todos los países tienen lugares hermosos, preciosos y gente linda sobre todo, así como tú. Así que hoy vamos a estar compartiendo algunas verdades y yo quiero hablarte hoy de una manera en que Dios quiere amarnos. Hay una manera en que Dios quiere amarnos y esa manera es a través del cuerpo de Cristo. Hay un principio en la palabra de Dios en Mateo 28, 19 y 20, donde Jesús nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De qué se trata esto de hacer discípulos? Yo lo veo así. Es una manera en que Dios quiere mostrar su amor, mostrar su presencia a las personas de la tierra a través de su cuerpo. Él dice que hagamos discípulos. En otras palabras, que nosotros transmitamos el amor de Jesús. Jesús hizo discípulos. Usted lo ha oído, usted sabe bien que Él hizo discípulos, tuvo discípulos. Y nosotros hemos sido llamados a hacer lo mismo, a reproducirnos. Somos parte de una gran cadena. Jesús la inició. Él escogió 12 discípulos, después de eso vivió con ellos durante 3 años, les enseñó, los educó en el caminar con Dios, les mostró las verdades de Dios, les permitió ver en la mano poderosa de Dios y sobre todo les amó. Sobre todo pasó tiempo con ellos, sobre todo les mostró la manera en que Dios camina. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. Nosotros reproducirnos en otros creyentes. Y esto yo lo veo como una manera donde Dios quiere decir: quiero enseñarle a mi gente cuánto la amo. Quiero enseñarle a mi gente cuánto la amo. ¿Y cómo lo puedes hacer? A través de nosotros. Nadie puede ver otro Jesús que no seas tú. Porque podemos hablar de Jesús, podemos enseñarle las enseñanzas, pero ¿qué tal es si nosotros se lo mostramos personalmente? Lo voy a poner de esta manera. Nosotros en nuestro caminar con Dios hemos decidido en algún momento de la historia de la iglesia que el discipulado es una serie de lecciones, es una escuela que ponemos dentro de la organización de la iglesia, la escuela de discipulado, y creemos que podemos hacer discípulos en masa, que podemos hacer discípulos en serie. Eso lo veo yo como cuando un día veíamos un programa de televisión y en este programa de televisión veía uno como los pasteles se producían en serie. Tenían todos aquellos pasteles bonitos, hacían la masa toda igual, en grandes cantidades, y luego los ponían sobre una mesa y los decoraban de la misma manera. Se veían muy bonitos, pero ninguno de ellos tiene mucho contenido alimenticio, ninguno de ellos tiene valor realmente aún de sabor después de que lo sacan de la caja, pero son un buen negocio. Entonces, el discipulado es cuando nosotros nos reproducimos, pero nos reproducimos como cuando tu abuelita hacía aquel queque, aquel pastel tan delicioso, tan rico, con ingredientes de calidad, con mantequilla de verdad, que lo hacía con lo mejor que encontraba, para que tú y tu familia disfrutaran de algo que tenía mucho sabor. Por eso es que recordamos esas cosas. Entonces nosotros, si vamos a reproducirnos como creyentes, si vamos a reproducirnos haciendo discípulos, deberíamos de hacerlo de manera personal, de una manera en que podamos transmitir el amor de Dios. Hay varias cosas para esto. Si nosotros queremos cumplir esta comisión de Jesús de hacer discípulos, y esta tiene diferentes facetas. Decía Pablo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que ser imitadores, Él nos está mandando a ser imitadores de Cristo. Eso no nos convierte en imitadores automáticos
de las personas que nos están discipulando. ¿Por qué? Porque si yo voy a discipular a una persona, debería de tratar de entender quién es esa persona, la individualidad de esa persona, las cosas únicas, preciosas que Dios puso en su vida, sus dones, sus talentos, que seguramente no van a ser iguales a las mías. Entonces, algunas veces en la iglesia lo que hemos hecho es que queremos que todos sean iguales, que se corten el cabello igual, que vistan igual. Hemos adoptado incluso vestimentas de otras culturas porque creemos que eso es ser cristiano. Pero ser cristiano es cuando tú aprendes a aceptar tus dones, aceptar tu manera de ser, tu manera de hablar. Aún cuando me toca enseñar, predicar, no trato de parecerme a nadie, estoy tratando de ser yo mismo para poder transmitir lo que hay en mí. Entonces ojalá que la persona a quien yo discipulo también haga lo mismo y pueda extraer de dentro de él los dones que Dios puso para poder ser usados para el bien de Cristo. Entonces deberíamos de ser bastante sensibles a poder ver cuáles son las necesidades, cuáles son las cosas que hacen única a esa persona a la hora que las discipulamos. Eso evita que nosotros llenemos nuestros templos de personas que se ven iguales, pero que no son iguales, que tenemos que reconocer que no son iguales. Podrían usar el mismo saco, la misma corbata, el mismo color de zapatos, eso no los convierte en iguales. Cada uno es individual, único, y deberíamos de reconocer en ellos que así debe de ser. Algunos tienen habilidades con las letras, otros con la música, otros escriben, otros tienen grandes talentos para las artes. Entonces, cuando yo estoy discipulando, debo ser sensible qué es lo que esta persona es, cómo esta persona ha sido creada, qué dones, qué talentos se le han dado, y debemos de trabajar con esos dones, con esos talentos, con esas habilidades. En Hebreos 2, del 5 al 8 dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Pero dice: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Entonces, tenemos que reconocer que aquella persona ha sido coronada de gloria y de honra, y que lo has puesto sobre ciertas obras de las manos de Dios. Entonces tenemos que ayudarlo a que llegue a encontrar su propósito personal en la vida, que encontrarse a él mismo. Y otra cosa, estos son elementos que tenemos que tener a la hora de pensar en el discipulado. Uno es: el cristianismo no se predica, se modela. A veces hemos pensado que lo que decimos en el púlpito es todo lo que las personas toman en cuenta en su vida. No, debemos de modelar el cristianismo. La gente no está muchas veces usando su tiempo en buscar las verdades bíblicas, pero sí las puede ver en nosotros. Se lo pongo de esta manera: nosotros los creyentes normalmente leemos Biblias para poder crecer. Los que están siguiéndonos, ellos leen tu vida, ellos ven tu manera de caminar, ven tu manera de proceder, ven tu manera de pensar, ven las cosas que hacen, y entonces eso es lo que ellos van a seguir. Como decía alguien, no es lo mucho que dices, no recuerdo bien el dicho, pero hay algo como eso: no puedo oír lo que dices cuando veo lo que estás haciendo. Y entonces nosotros deberíamos realmente de ser ese modelo que las personas puedan ver. Ahora, ¿qué clase de personas deberíamos nosotros de discipular? Porque discipular es modelar a Jesús para ellos y es mostrarles el amor de Dios, que lo vean tangible en nosotros. Entonces, ¿cómo deberían ser las personas que escogemos para discipular? Porque nosotros pensamos, Jesús escogió a sus discípulos. Algunas veces tenemos la tendencia de pensar que Él escogió al apóstol Pedro, al apóstol Juan, pero en ese momento no eran ni el apóstol Pedro ni el apóstol Juan. Era Juan, sencillamente, era Pedro. Pero ¿cómo eran esas personas? Cuando vemos la lista de gente con la que Jesús se codeó, con la que caminó aquí en la tierra, nos encontramos con gente de diferentes
calidades que no podríamos calificar hoy como preparadas para ser discipuladas. Si hubieran tenido que entrar en una competencia, hubieran tenido que aplicar para hacer discípulos, no sé si lo hubieran logrado, porque tenemos a Pedro, que era una persona estresada, un enojón, si usted quiere, era el malcriado del barrio, que se peleaba con todo el mundo, que era capaz de agarrarse a golpes con la primera persona que se encontrara, el primero que le molestara, y aún después de andar con Jesús era capaz de cortarle la oreja a alguien cuando lo hacían enojar. Ese era el con el que andaba Jesús. Marta, una estresada, una persona que vivía pensando en todo lo que no se había logrado hacer durante el día, y eso no la permitía dormir, vivía llena de estrés. Mateo era un traidor a su patria, imagínese usted, una persona que había traicionado su propia nación con tal de obtener una ganancia. Nicodemo se reunió con Jesús y era de otra religión, y Jesús lo recibió a pesar de que era de otra religión. Zaqueo era un político corrupto. Ok, entonces vea nada más esto. Si fuera el día de hoy, yo a veces me imagino que alguien podría llegar a la casa de María y decirle: María, usted ha visto a su hijo, ese muchacho Jesús, usted ha visto la compañía con la que él anda, usted ha visto la clase de gente con la que se junta. Y seguramente le hubieran llegado a dar algunos chismes muy feos de la clase de amigos que tenía Jesús. Pero déjeme decirle, Jesús no estaba viendo a estas personas que era un político corrupto, que era un traidor a la patria, que era un hombre estresado, que era una mujer temerosa. No, él estaba viendo el potencial que había en la persona. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en cada una de las personas. Es como aquel gran escultor que un día esculpió algo precioso, y cuando alguien llegó a verlo le dice: qué linda la escultura que usted hizo, que usted creyó, que usted ha creado. Y le dice él: bueno, sinceramente ya eso estaba, yo solamente le quité a la piedra todo lo que le sobraba, esa belleza estaba allá adentro. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a ver esa belleza que hay adentro de cada una de las personas, que lo único que necesitan es que nosotros exploremos adentro para ver qué es lo que hay de valor dentro de sus vidas. Para no herir al hermano, hay que ver a Jesús en ellos. Esa es otra perspectiva del discipulado, que algunas veces nosotros solo estamos viendo personas, pero deberemos de aprender a ver algo más valioso. Recordemos que la Biblia dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, cada uno de nosotros tiene cosas que lo hacen parecido a Dios, a imagen y semejanza de Dios. Ahora, la imagen, la semejanza de Dios no cabe en una sola persona, tiene que caber en la multifacética manera de crear de Dios. Yo tengo algo de Dios en una manera, usted en otra. Algunos cantan, algunos tienen una voz linda, algunos tienen una visión para las artes. Todo eso nos lo dio Dios, pero tenemos que verlo en cada persona. Tenemos que ver qué es lo que hay de Dios dentro de esa persona, no qué es lo que yo espero que haya dentro de esa persona, porque a veces formamos a las personas así. Tiene que ser así, tiene que volverse más fuerte, tiene que volverse más sólido, tiene que volverse más, un predicador más fuerte, tiene que convertirse en esto y lo otro, cuando en realidad el discipulado es que esa persona sea quien Dios creó que él sea. Ese es el llamado que tengo hoy para nosotros, porque a veces nosotros estamos hiriendo a nuestros hermanos sin saber que estamos hiriendo a Jesús. Recuerda en Hechos 9, Pablo, y le pide cartas a la gente de la sinagoga para poder ir a perseguir a los creyentes, y dice que cayendo en tierra un día ahí, yendo de camino, le aparece una voz del cielo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, a quien tú estás persiguiendo. Y él dice, bueno, él podría haberle contestado: yo no te he perseguido nunca, Jesús. De hecho, yo sé que a Jesús lo crucificaron tiempo atrás, pero contrario a eso, él se da cuenta que cuando está persiguiendo a los creyentes, está persiguiendo a Jesús. Y nosotros algunas veces estamos hiriendo a nuestros hermanos sin darnos cuenta
que estamos viendo a Jesús. Es tiempo de ver a las personas con los ojos con los que Dios los ve. A veces por defender el Evangelio hemos herido a nuestros hermanos. Cuando creemos que estamos defendiendo el Evangelio, y es mi opinión personal, hay esta lucha constante con muchos grupos que creen diferentes cosas. Yo me he reunido con 10, 15, 20 de ellos y todos ellos están defendiendo algo en su doctrina y todos ellos claman que ellos tienen la sana doctrina, y entonces eso les da permiso para herir a sus hermanos. Eso les da permiso para maltratar a otros porque estamos defendiendo la sana doctrina. Yo creo que nosotros deberíamos de amar más a nuestro hermano. Porque vea, Jesús nos pidió que amamos a Dios primero y después a nuestro hermano. Y algunas veces me parece a mí que amamos más a nuestra doctrina que a nuestro hermano. ¿Será que amamos a veces más nuestras finanzas más que a nuestros hermanos, nuestras creencias más que a nuestros hermanos? Y yo creo que mi doctrina no es tan perfecta como para que yo la ame más que a mi hermano. Yo creo que todos un día nos vamos a llevar una sorpresa muy grande, una sorpresa muy tremenda cuando lleguemos a los cielos y se nos corrija nuestra doctrina. Después de casi 30 años de caminar con Jesús, me he dado cuenta que nadie tiene la verdad absoluta y todos creemos tener la revelación. Y algunos creen tener la revelación total y eso les da el permiso de maltratar a su hermano, pero yo creo que ninguna cosa es suficiente como para darnos la autoridad de hacer sentir mal a otras personas. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo también os he amado. Entonces, ¿cómo es que nosotros aprendemos a mejorar nuestras relaciones con los demás? Cuando estamos con esa posición de ver que hay algo en esa persona que fue creado a la imagen de Dios. Usted puede ir en las calles, usted puede ir en el barrio más bajo de cualquier ciudad y encontrar personas que están tiradas en la calle, que duermen en las calles, que viven en las calles. Pero ¿saben una cosa? Esa gente también fue creada a la imagen de Dios. Esa gente también fue creada a la imagen perfecta de Dios. Y deberíamos de verlas y respetarlos de esa manera. Un día hablando con alguien en la calle me decía: aquí estoy, gracias por hablar conmigo, porque aquí la gente cuando pasa me ignora, no existimos, parece que no valiéramos nada. La gente cuando va a la par de nosotros nos ve y no nos saluda, nos ignora totalmente porque somos invisibles. Y en cambio cuando ven a otra persona que obviamente no vive en las calles, a ellos sí lo saludan diferente. Entonces yo creo que es que nosotros se nos está olvidando el poder valorar la creación única de Dios. A veces vemos una caída de sol preciosa, a veces vemos flores y decimos qué lindo lo que Dios ha hecho. Pero ¿alguna vez te has maravillado de lo lindo que es lo que Dios ha hecho cuando Él creó a tu vecino, cuando Él creó a ese hombre en la calle, cuando Él creó a esa mujer que está en las calles y que tal vez se prostituye? Pero podríamos ver en ellos la imagen y la semejanza de Dios. ¿Será que podemos ver en ellos lo precioso de la creación de Dios? Un día alguien me comentaba que le habían regalado un libro que se llamaba ¿Y si Jesús fuera alcalde? Entonces yo me puse a pensar, sí, de verdad, ¿cómo sería si Jesús fuera alcalde? ¿Cómo sería si Jesús fuera diputado? Si Jesús fuera el presidente, ¿cómo sería? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo serían las cosas? Pero también, tal vez tú no seas ni diputado ni presidente, ojalá que sí, pero sí podemos representar a Dios en lo que hacemos. En otras palabras, preguntémonos, ¿qué tal si Jesús fuera negociante? ¿Qué tal si Jesús fuera el que vende las verduras? ¿Qué tal si Jesús fuera el que reparte el correo? ¿Qué tal si Jesús fuera el que...? Pero cuando nosotros los creyentes hacemos estos papeles, se supone que actuemos, pensemos y hagamos las cosas como Jesús. Entonces yo quiero animarte en este día a que tú simplemente te pongas en los zapatos de Jesús hoy y digas:
voy a salir a vender, voy a salir a comprar, voy a salir a negociar, pero quiero hacerlo al estilo de Jesús. En otras palabras, ¿será que Jesús negociaría como nosotros lo hacemos? Siendo que Él alguna vez fungió esta labor de carpintero, ¿será que Jesús hacía muebles que tenían defectos pero los ocultaba? No lo creo. ¿Será que Jesús vendía muebles sobrepreciados? No lo creo. Seguramente Él hubiera sido el mejor, el más honesto y hubiera vendido a la mejor calidad si ese hubiera sido su papel. Entonces, eso es lo que quiero hoy animarte, a que con nosotros vamos a estar discipulando, seamos ejemplos, y esa es una buena manera de reflejar a Dios. Entonces piensa en esto, yo pensaba en esto, si Jesús hubiera sido taxista, ¿será que hubiera cobrado de más? Si Jesús hubiera sido policía, ¿será que hubiera pedido un poco de dinero a cambio de quitar una multa? ¿Será que Jesús, si hubiera tenido una tienda, una pulpería, un negocio de venta de frijol, le hubiera quitado o ocultado 100 gramos de ese paquete con tal de ganar más? No lo creo. Entonces, seamos como Jesús. Si Él hubiera sido una persona empleada en una empresa, ¿será que se hubiera llevado los insumos de la empresa, el papel, los lapiceros, para su casa? No lo creo. Entonces, mi reto es que te parezcas a Jesús. Si Jesús hubiera sido un empleado, no se hubiera escapado una hora antes para irse a ver un partido de fútbol. Yo creo que tenemos que empezar a ser más el reflejo de Jesús en las calles que lo que somos en los templos. Que la gente quiera correr a los templos cuando ven la gente preciosa que está siguiendo el Evangelio. En Juan 14:26, para terminar, dice que Él nos enviará al Consolador, el Espíritu Santo. Dice, mi Padre lo enviará en mi nombre y Él os enseñará todas las cosas y recordará todas las cosas. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo para hacer esta labor. Así que hoy es más fácil, pero seamos los pies de Jesús, las manos de Jesús en esta tierra y sobre todo parezcámonos más a Él cada día. Gracias. Yo ahora oro que tú puedas crecer en Él y que pueda ser más el reflejo de su vida y su amor aquí en la tierra. Y a todas las personas que nos están escuchando hoy, yo deseo que sigan teniendo una conferencia llena de vida y creciendo, y sobre todo que puedas recibir lo que Dios tiene para ti. Así que muchas gracias y amemos a los demás como Jesús lo amaría.